Ricardo Novoa Bejarano. Ricardo, en primer lugar, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Pocho? Buen día, Marisol. Hoy se discuten dos cosas. La intervención del presidente, que es un hecho trascendental, crucial, y yo diría para la actual población del país inédita, porque si bien es cierto que la historia recoge lo de Juan de Dios Martínez Mera, que entiendo fue hace 90 y pico de años, yo no creo que ningún habitante de este país recuerde ese hecho. Imagínate, alguien que tenga 100 años habrá tenido 6 o 7 en esa época que lo va a recordar. Entonces, para la actual población del país es un hecho inédito esto del juicio político, pero aquí lo que se discute en este momento son dos cosas. ¿Tendrá la oposición 92 o más votos para destituir al presidente, o habrá encontrado el presidente la fórmula para reducir ese número de 92 para abajo? Esa es una. O la otra, ¿habrá o no habrá muerte cruzada? ¿Tu criterio? Bueno, yo decía ayer que a mí me parecía que es bueno para la democracia y es bueno para la ciudadanía en general que de aquellos 96 que votaron por Saquicela y por las nuevas autoridades se transparenten los votos, pues, ¿no? Porque yo escucho a menudo a los que votan por la censura decirlo sin ambajes. Yo voy a votar por la censura. Yesenia Guamaní dijo ayer no solamente eso, sino que se proclamó en árbitro de la democracia y dijo que ellos no acatarían la muerte cruzada. Pero yo no escucho a parte de esa mayoría decir, bueno, yo no voy a votar por la censura. No voy a votar por la censura. ¿Y qué te dice? Son votos escondidos. ¿Y qué te dice tu olfato político de esos votos escondidos? Me hace sospechar, porque no debería tener nada de particular en un tema que lo hemos debatido 4 meses, en que ha habido abundante criterio de la academia y del sector político. No me van a decir a mí que la intervención del presidente o la de los interpelantes ya va a convencer a la gente sobre si es que el juicio político tiene asidero o no lo tiene. Entonces sería bueno que ellos digan, yo soy parte de los que votó por Saquicela, pero no soy parte, con todo énfasis, de censurar al presidente de la República. Si esa transparencia se diera, bueno, yo creo que el presidente puede ir al Congreso y no expedir el decreto de disolución de Congreso o de muerte cruzada. Oye a tu criterio, Ricardo, en porcentaje, ¿tú ves más cercana la muerte cruzada o ves más cercana la absolución del presidente en el juicio político? No, yo veo más cercana la disolución del Congreso. Muerte cruzada. No veo tan claro que, salvo que ocurra algo el día de hoy o mañana, pero yo no veo tan claro que vayan a absolver al presidente de la República. Ahora, bienvenido. Gracias, Ricardo, a Punto de Orden, un gusto conversar con usted. ¿Cómo ve usted los tiempos de cómo ve la Asamblea comportándose? Porque eso es a lo que hablábamos al inicio del programa. Hay muchas cosas que no están dichas, hay muchas cosas que no están escritas, y aquí hay mucho manejo subjetivo de la interpretación de las cosas. Entonces, ¿cuál cree usted que va a ser esta subjetiva interpretación consistente, pues, en aunar un espacio de inestabilidad, de incertidumbre y de irrespeto a la ley por parte de muchos asambleístas? ¿Cómo ven los tiempos? ¿Qué puede esperar la ciudadanía esta semana, especialmente? Yo creo que la Asamblea no va a cambiar su conducta en 24 horas. Ya hemos visto cómo se comporta la Asamblea, por eso tiene un prestigio del 3 o 4%. El país no cree en la Asamblea y yo tampoco creo que ellos vayan a cambiar su conducta simplemente porque el Espíritu Santo les sopló. Entonces, pienso que la Asamblea va a mantener su conducta un tanto hasta irracional, como lo ejemplificó ayer con toda claridad la asambleísta Yesenia, ¿no? Cuando dijo lo que dijo en la televisión con absoluto desparpajo. Entonces, hoy va el presidente. Probablemente el debate sea mañana miércoles. Y si el debate es mañana miércoles, el jueves votan. Dicen que votan, creo que hay que convocar a una sesión, sí, pero dice dentro de un plazo. Claro, por lo tanto, yo creo que entre jueves y sábado van a votar. A ver, Ricardo, justo yo conversaba, analizaba, creo que tú venías escuchando, sí. Analizábamos con María Sol un tema. Eso va a ir de la mano de la certeza que también tengan los opositores
que hoy manejan la Asamblea, hablemos de Saquicela concretamente, la certeza de que tenga Saquicela de que hay los 92 votos para acelerar o retardar la sesión ya solo para votación. Porque acuérdate que hoy termina de hablar el presidente, se abre el debate. Se pueden inscribir los 137, sí, claro, como se pueden inscribir 5 o 6. Tú sabes también, porque has sido parlamentario, yo también tuve la oportunidad de serlo, tú sabes que quien maneja el debate es el presidente. Y en un momento determinado se pueden inscribir los 137, porque el presidente puede cerrar el debate en cualquier momento. Tema suficientemente debatido. Cierra el debate, clausura la sesión y apertura una nueva sesión en donde la norma legal establece de que solamente es para votar, para conocer la moción y votar. Así es. Entonces, con un máximo de 5 días, es decir, máximo el sábado. Pero la puede hacer mañana miércoles. Claro. La puede hacer el jueves cuando él esté seguro que tiene los votos. Así es, exactamente. Y yo quería tocar aquí un tema que lo tocó, me parece que Gustavo Carbo, y lo acaban de mencionar sobre el asunto de la muerte cruzada. Porque yo creo que hay mucha interpretación antojadiza. Por ejemplo. A ver, aquí hay... la Constitución tiene 2 artículos que son espejos entre sí. Espejos. El 130... que es la muerte cruzada que puede decretar la Asamblea. La que intentó en julio pasado. Y el 129. Y el 130 y el 148. El 148. Que es la del presidente. Si nosotros comparamos ambos artículos, los artículos son parecidísimos. Porque el que le permite a la Asamblea decretar la muerte dice, 1, por arrogarse funciones, con permiso de la Corte Constitucional, igualito que el presidente. Cuando hay arrogación de funciones, al revés, es con dictamen de la Corte. El 2 es grave crisis política y conmoción interna, igualito que el presidente. Son normas espejo. La que no igualito con la que tiene el presidente, en el sentido que no necesita aval de la Corte. Sí, no necesita aval de la Corte. Y la tercera, que esa no la tiene la Asamblea, pero que sí la tiene el presidente, es la de que se obstruya de forma reiterada e injustificada la ejecución del plan de desarrollo. Que es la que tiene que alegar. Correcto, es la que tiene que alegar y es la que puede alegar. ¿Por qué? Porque esto es una facultad. Cuando el artículo 148 dice que el presidente, a su juicio, puede decretar la muerte cruzada, Marisol, ahí se refiere solamente al caso en que se trata de la arrogación de funciones. Ese, a su juicio, no es para las 3. No es para las 3. Okay. Es solo para una. Es cuando, a su juicio, el Congreso, la Asamblea, se hubiera arrogado funciones. Ahí tiene que consultar a la Corte. Sí. Porque a su juicio piensa eso. El a su juicio no es para las 3. Pero las otras 2... y particularmente la de la obstaculización de su plan de gobierno, y qué mayor obstaculización al plan de gobierno que destituirte, que sacarte. Esa lo que es una facultad. Mira, el artículo 148, inciso segundo, dice, esta facultad, la de disolver la Asamblea, es una facultad, es un derecho que tiene el presidente. Así como la Asamblea tenía el derecho del 130, el presidente tiene el derecho del 148. Lo que pasa es que la Asamblea, la única ley que le encanta promulgar y publicar es la del embudo. Aquella ley que le permite a ella ver lo ancho para él y lo angosto para los demás. Pero en este caso es clarísimo que esta es una facultad. No tiene que ser. Lo demás, mi querido Pocho, son quiromancias de la gente que quiere interpretar cuando la ley. Ahora, es importante una cosa. Esa parte del artículo que le da la facultad al presidente Ricardo no tiene límites en tiempo. La obstaculización del plan de desarrollo puede ser incluso acumulativo dentro de la motivación de todas las leyes que le han obstaculizado, etcétera. Porque no es que dice que para decretar la muerte cruzada debió haberse producido un hecho hasta 15 días o 30 días antes. En términos generales. Entonces, absolutamente. Puede en cualquier momento invocar ese artículo. Por supuesto. Y esa causal, argumentando dentro de la motivación todas las obstaculizaciones que le ha hecho a la Asamblea. Así es. Y el momento en el cual, y esta es una facultad democrática, el momento en el cual lo hace, los legisladores
dejan de serlo. Eso es lo que no quieren leer en el articulado. Dejan de serlo. Por lo tanto, ya no pueden entrar a la Asamblea, ya no pueden legislar, tienen simplemente que, en uso de las facultades que el presidente ha ejercido, retirarse porque ya no son legisladores. Ahora, te digo una cosa. ¿Pueden participar en otras elecciones? Por supuesto, sí. Y el CNE debe convocar de inmediato, en 48 horas me parece, a próximas elecciones. Ahora, te digo una cosa, Ricardo y María Sol. Yo soy un caso exclusivo, yo, Alfonso Harp y otras 56 personas. Somos un caso exclusivo, o sea, inédito, en los últimos 40 años, de asambleístas, en ese caso, en esa época, diputados disueltos. Ah, claro, sí, de acuerdo. Disueltos. Claro. O sea, nosotros, en el caso de los manteles. En el caso de los manteles, claro. Por Correa. Sí, claro. En lo personal, sí sé lo que... Ese, ¿no? Escúchenme, escúchenme. En lo personal, conozco cómo se disuelve una asamblea, porque disolvieron prácticamente la asamblea de la que yo fui parte. Nos disolvieron a los opositores en ese momento del gobierno de Correa. Entonces sabemos cuál es el mecanismo real para disolver una asamblea, más allá de lo jurídico, en lo político y en lo práctico. Para disolver una asamblea se necesita el respaldo de la fuerza pública, que es la que impide el ingreso de. A nosotros nos impidió la fuerza pública el ingreso de. Entonces también será una prueba de fuego para el presidente, donde el presidente disuelva y la fuerza pública impida, o sea, cierre la asamblea. Él la cierra desde lo jurídico, pero en lo práctico quien cierra la asamblea es la fuerza pública, porque es la que impide el ingreso de. Si aquello ocurre, quiere decir pues, que la fuerza pública está en la línea constitucional de respaldo a la decisión del presidente. De no ocurrir aquello, entonces el presidente entraría en problemas. Pero es que la fuerza pública está para cuidar el orden, po. Y los diputados que ya no lo son estarían creando el desorden, po. Entonces, al crear el desorden, hay que justamente decirles, no, señores, ustedes ya no pueden hacerlo porque no tienen la credencial de ser legisladores. Ya me hablas allí de una situación en que estamos ante un golpe de Estado policial también. Pues. Claro, por eso la policía habría contribuido. Es que va a ser crucial ese detalle, va a ser crucial. Sí, bueno, ya se quitó de la Constitución esa palabrita que antes decía que las Fuerzas Armadas eran garantes de la democracia. No son garantes de la democracia. Ahora son obedientes. Sí, y no pues deliberantes. Así es, pues tienen que cumplir las órdenes de quien es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, a raíz de esto se ha hablado muchísimo del rol de la Corte Constitucional. Haber permitido ciertas cosas, haber encauzado otras y particularmente el silencio por parte de la Corte Constitucional a raíz de una resolución ilegal. Sí, ¿Cuál es su visión al respecto? Mi visión es que la Corte Constitucional debería hoy reunirse y revocar el dictamen de admisibilidad. Pocho, nosotros que somos abogados, ¿cuántas veces hemos visto que un juez de tránsito, un juez de inquilinato, revoca y dice aquella frase sacramental que ya a veces hasta me hace reír a mí? De un mejor estudio de los autos me he dado cuenta que he cometido una equivocación y la reparo de esta manera. ¿Cómo es posible? Este artículo de Jorge Alvear el otro día es clarísimo y lo tengo metido en la Constitución. Porque este artículo dice, ¿cómo es posible que uno de los hechos, y me parece que tú lo has repetido varias veces, uno de los hechos que da lugar al dictamen de admisibilidad. Hecho base 7 y hecho conclusivo 1. El contrato del 2022, lo dije desde que se descubrió eso. De paso con nomenclatura. Pero como por favor, tú lo acabas de decir, ¿no? Es que está en la resolución, claro, en sentencia de la Corte. Y dice que en base al contrato renovado en el mes de junio del 2000, me parece, ¿verdad? Del 2022, es que es verosímilmente posible que el presidente haya cometido peculado, pero ese hecho no existe. Nunca se firmó el contrato en la época de Lazo. No se renovó en el mes de noviembre. Entonces, ¿cómo puedo yo concluir como hecho base algo que es falso? Que la Corte debería. Sí, dejando un poco el orgullito que siempre tiene uno, ¿no? Dejando el orgullo de lado y poniendo al país por delante, hacer un mea culpa y decir lo que dicen los jueces, ¿no? De un mejor estudio de los autos, he revisado este particular. Es que, y por lo tanto,
retiro el dictamen de admisibilidad. A ver, así debería ser. A las cortes se le han puesto varias chapas, como dice nuestro pueblo, en las esquinas. Alguna de ellas se le puso la famosa corte cervecera, entre otras cosas. Yo a esta corte constitucional también le tengo una chapa, la corte Poncio Pilatos. Porque para mí, ellos hicieron... Bueno, no todos, no son los 6. Son los 6. Hubo 3 votos al lado. Claro, pero cuando hablamos de la corte, hablamos de la mayoría. De la mayoría del pleno de la corte. O sea, de los responsables de haber permitido ese informe. Pero al final etiqueta a toda la corte, en el sentido de que, ¿qué es lo que hicieron? Simple y llanamente pidieron ahí un lavamanos para hacer lo mismo que hizo Poncio Pilato. Allá juzguen ustedes. Yo acá me lavo las manos, no soy responsable, entre comillas, de esa sangre. Es lo que hizo la Corte. Por eso es que, Ricardo, es un buen símil tuyo. Escúchame, por eso es que cuando en algún momento previo al dictamen de la Corte, yo dije, desde lo jurídico, siempre usé esa frase, desde lo jurídico vaticino un 9-0 de rechazo al juicio, desde lo jurídico. Pero ahí quedó en evidencia, y más que nunca quedó en evidencia después de todo lo que ha salido, que esa Corte Constitucional no actuó en derecho, sino actuó con dogma político. Y eso ya no me lo va a quitar nadie de la cabeza. Pero en todo caso existe aquello. Y bueno, ahora te hago la pregunta. En base a ese dogma político, evidentemente animadverso al presidente de la República, viene el presidente, dicta la muerte cruzada, y es muy probable que en el control constitucional, ahí sí en cambio la Corte se lo revoque. Bueno, no tiene facultad para eso. Sinceramente no tiene facultad para eso. No puede hacer control constitucional. A ver, pero no puede hacer control constitucional. Pero que le da la gana. Sí, pues, sobre una facultad, pues así es. Pues esta es una facultad del presidente que está puesta en la Constitución, pues. Y cuando la ley es clara, no hay que desatender su tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. Primer año de derecho. Sí, pero es que entonces, ellos justamente en varias ocasiones han dado vuelta al tenor literal. Bueno, pero ahí sí nos come el lobo, bueno. Ahí sí nos come el lobo, porque en realidad, de verdad, aquí el dictamen de la Corte Constitucional es solo en una causal, en una, la arrogación de funciones. Lo demás es invento. Voy a interpretar. No, eso es invento. Ahora, continuando con otros titulares, como por ejemplo, Allenberg Vera, ex abogado de Rafael Correa, alcanza la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana con 6 votos y la ausencia de su compañera de campaña, Yadira Saltos. ¿Cuál es su lectura de lo que podemos esperar de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y esta especie de alineación de estrellas? Salvo que aquí haya una sorpresa, pero de esas gigantescas, yo no espero nada. Yo creo que esa institución debió ser eliminada de la Constitución, no es útil para la democracia ecuatoriana, es útil solo para los fines de un gobierno autocrático que a través de esa institución de la manipulación logre controlar todas las funciones del Estado diferentes. Por eso digo yo, esa corte ese consejo debió desaparecer. No desapareció. El pueblo le dio el aval. Entonces ahora realmente, porque la democracia es así, no puedo yo en democracia hacer lo que justamente hace la Asamblea, aplicar el embudo. Correcto. No puedo en democracia, tengo que calarme ese consejo como ciudadano, estar vigilantes de ver lo que sucede, pero yo creo que ese consejo va a ser utilizado por el Correato para poder implementar, controlar, nombrar autoridades de control y volver a lo anterior. Ricardo, mira, este es un tema importantísimo el que te voy a plantear, porque vamos a hablar un poco de gobernabilidad. Hoy se toma el tema de la muerte cruzada como una boya una boya salvavidas para el presidente de la República en torno al número de votos. Okay. Esa es en este momento, dadas las circunstancias políticas actuales, esa es la primera visión. Pero yo quiero otorgar una visión un poco más futurista, que para mí hace realmente fundamental, ya inexcusable, la aplicación de la muerte cruzada. Después de todo esto que ha ocurrido, definitivamente, Ricardo, es imposible cogobernar ejecutivo con legislativo. O sea, esto está totalmente roto. Después de lo que ha pasado esta semana, está totalmente roto. Entonces, el presidente de la República, más allá de que tenga los votos para salvarse o no, tiene que elegir una cosa, Ricardo: o gobernar con esta tragedia de esta pésima relación con la Asamblea 2 años más, en lo cual no va a poder avanzar un solo metro hacia adelante, o gobernar menos tiempo
aplicar muerte cruzada, desarrollar cosas importantes desde lo legislativo a través de decretos, y luego, si mejora la situación, aspirar a permanecer en esa elección interina, hablemos así, de muerte cruzada del año y pico que falta. Y si no, por último, gobernó menos, pero gobernó bien, cerró bien. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, yo creo que tú has tocado un punto neurálgico realmente aquí, y que sí, yo lo he pensado mucho. Más allá de tener o no tener los votos, es útil para la sociedad ecuatoriana usar y sentar como precedente democrático la disolución del Congreso. El año 1980, la Constitución del 79 daba este mismo derecho. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Daba el mismo derecho. El presidente Jaime Roldós tenía en aquella época la oposición furibunda, pero perdón, brillante oposición, pues no, de los patriarcas de la componenda, que eran, así les puso Jaime Roldós, a los patriarcas de la componenda. A lo cual Alfredo Pinargote después le puso los perros en canoa a los defensores del gobierno. Claro, y Alfredo Pinargote era uno de los que más empujaba la disolución del Congreso. Cuando el presidente Roldós resolvió no disolver el Congreso, Alfredo hizo un artículo épico que está en el libro de él, que se llama La República de Papel. Ahí hay un artículo entre signos de interrogación que se tituló "Quebró Roldós", y hacía el análisis correspondiente, criticando. Eso históricamente ocurrió. Ahora, hoy en día, si es que el presidente sienta ese precedente democrático de poder romper el paradigma y de todas maneras disolver la Asamblea y convocar a unas elecciones, más allá de la conveniencia política o no, creo que el precedente es sano para la República. Eso sí es verdad. Hablando no en términos políticos del presidente Lasso, sino una Asamblea mediocre, que no ha cumplido su función, que ha permanentemente obstaculizado, más allá de la aprobación de una que otra cosa que puede haber hecho, pero la imagen general, que el presidente la disuelva, a lo mejor es un buen precedente democrático. El único problema es que yo no sé si la asamblea que viene, como decía Raúl Clemente Huerta, va a ser peor que esta todavía. Creo que es difícil que una asamblea sea peor que esta. Pero siempre estamos en las mismas, ¿no? Pensando que la siguiente no va a ser peor, y resulta que tiene esa inmensa capacidad de sorprendernos en que sí puede ser peor. La pregunta del millón sería si esta lección realmente sería aprendida por futuros legisladores o no. Y eso es una apuesta grande para hacerla, porque mientras que la muerte cruzada se da, digamos, también se necesita, como hablaban ustedes de la fuerza pública para implementar la muerte cruzada, pues también se necesita que la fuerza pública apoye al presidente el tiempo que le queda mientras que las elecciones se dan. Mucha gente habla de un periodo de 90 días, hay gente que habla de un periodo de 180 días. ¿Cuál es su lectura sobre ese paso siguiente post muerte cruzada y los tiempos para las elecciones? Porque los partidos los cogen, digamos, que poco organizados. Los más organizados han sido los más manipuladores. ¿Cómo ve usted ese asunto? Yo creo que es casi imposible, más allá de lo que diga la normativa, que el Consejo Nacional Electoral esté listo para organizar comicios de legisladores y de presidente y vicepresidente de la República en 90 días. Creo que es prácticamente imposible. Los sectores políticos tampoco lo están. El país no está listo para una excepción. Uno está listo para la regla general, pero no está listo para la excepción. Entonces es posible que esto tarde 7 o 8 meses. Durante esos 7 o 8 meses, la letra de la ley dice que el presidente gobierna con decretos. Aquellos de urgencia económica tienen que ser calificados por la Corte. Los de corte administrativo, no. Los de carácter administrativo simplemente son decretos en base a los cuales puede gobernar el presidente. Ahora, el señor Issa le permitirá al gobierno gobernar. Habrá que pedirle permiso al señor Issa para poder dictar los decretos. Luce por las declaraciones públicas que sí, pero ahí la respuesta, como bien dices tú, la tiene la fuerza del orden. La fuerza del orden tiene que poner en orden a aquellos desestabilizadores de la democracia, como lo son esta ala radical de la CONAIE. Te queremos agradecer, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Siempre valiosísima participación.